En esta primera parte repasaremos los conceptos de teoría de errores y haremos una introducción a los temas que siguen. Primeramente, hablemos de la bibliografía recomendada. Uno de los libros que recomendamos siempre para esta materia en todos sus aspectos, en particular para la teoría de errores, es el libro de Física Recreativa de Salvador Gil. Sus dos primeros capítulos son extremadamente claros, son completos, son muy fáciles de entender, eh, muy recomendables. Este video, como apunte de video, está confeccionado en base a este libro, en realidad un pequeño manual, pero muy rico en conceptos y en trabajos prácticos, en cuentas, que es Introducción a las medidas de laboratorio de Maesteg Gleiser. Otro libro interesante, otro libro interesante es El Bayer. Este libro, Experimentación de Bayer, tiene un agregado muy lindo, muy a destacar, que es el diseño de experimentos. Es un libro bastante completo y sobre todo es muy claro en todos los conceptos que aborda. Finalmente, el libro canónico para cualquier curso, cualquier tema que trate sobre teoría de errores es Error Analysis de Taylor. Está en inglés, es un libro muy meticuloso, con todo desarrollado, muy completo, eh, un libro muy profundo. Alguna vez uno debe tomarse el tiempo de leerlo. Eh, Entremos entonces ya en tema y tenemos aquí una propuesta de clasificación de errores. Como toda propuesta de clasificación, puede parecer antojadiza y creo que en el fondo lo es, pero estamos todos de acuerdo, la mayor parte del sur está de acuerdo con este tipo de clasificación. Una observación: en el libro de Salvador Gil hay otra clasificación específicamente para instrumentos, que lo clasifica en 5 partes. Esta clasificación de errores es general, básicamente para todos los setups y para todos los sistemas. La primera, la primera clasificación que aborda son los errores sistemáticos. ¿Y qué son los errores sistemáticos? Bueno, los errores sistemáticos, para, para ser original, son los que vienen del sistema. ¿Sí? ¿Sí? Y el sistema es el setup, propiamente dicho, o la configuración, hablando en español como correspondería, ¿sí? O el sistema de medición, ¿sí? El diseño o política de medición. Si realmente cuando medimos estamos midiendo las variables que queremos medir, este, y ese tipo de cuestiones que hacen al diseño del experimento, ¿m? Que es lo que hablábamos recién del libro de Bayer, ¿sí? Lo que hace al diseño experimental como método, como método. Lo que hace el diseño experimental como configuración es esto. A ver, vamos a ir a un ejemplo concreto, así no nos perdemos. Imaginemos que queremos medir en un sistema de referencia no inercial que está rotando. Vamos a hacer, esto sería una plataforma rotatoria con dos niveles, que está rotando a una velocidad, a una pulsación angular omega constante. ¿Mm? Queremos medir la trayectoria de una pelotita que es lanzada por un cañón, que está acá, un cañón de resorte, ¿no? Entiéndase. Este, con un cañón de resorte que está puesto acá. ¿Mm? Entonces uno esperaría tener una trayectoria, o sea, visto, ¿sí? Visto, desde un sistema inercial de tierra. Entonces uno esperaría observar una trayectoria de esta pinta. Ahora revisemos un poco este setup. Y queremos, además aclaremos, ¿no? Queremos hacer todas las cuentas, este, verificar variación de energía mecánica, conservación si hubiera.
si el sistema fuera exactamente perfectamente conservativo. Pero veamos este montaje que hay acá, ¿sí? Vayamos aquí y veamos entonces este montaje. Este montaje, que es el cañoncito, acá estoy dibujando, pim, 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 resorte, la pelotita, y entonces acá el sistema se estaría desplazando hacia allá, ¿no? Que el sistema esté desplazando hacia allá va a hacer que la pelotita tenga un gran contacto contra esta pared, en donde aparecerá entonces una fuerza de rozamiento proporcional a la fuerza de arrastre, ¿sí? Esta fuerza no inercial que aparece acá, de arrastre, por el muy estático que hay entre la pelotita y la pared. Cuando el resorte se dispare, lo que va a suceder es que la pelotita, al estar presionada, va a salir con una velocidad tangencial, con una velocidad de su centro de masa, ¿sí? Una velocidad del centro de masa, y a su vez va a rotar, ¿sí? Una rotación orbital. Con lo que la energía del resorte se va a distribuir entre estos dos parámetros. Si nosotros no estuviéramos alertas a esto, como generalmente no se está, esta pelotita va a rotar y entonces el balance de energía, por ejemplo, no nos va a dar, porque nosotros esperaríamos, o sea, se esperaría que toda la energía de energía potencial elástica se convirtiera en cinética del centro de masa, y si la pelotita no tiene algún tipo de textura o algo que delate su rotación, imaginemos que lo hacemos con las pelotitas de acero del laboratorio, esta componente de rotación aparecería, no aparecería clara en la observación. Y después me pregunto cómo lo mediríamos, además. ¿Mm? Cuando se hace un experimento de este estilo, que alguna vez se hizo, hay que tener en cuenta esto, si no se está entrando en un error sistemático, o bien el error sistemático es el setup, que a ver, vamos a acomodar la pantalla de nuevo, está en el setup, que confiere esta rotación no deseada a los propósitos experimentales, ¿sí? Nosotros queremos desplazamiento del centro de masa solamente. ¿Cómo haríamos un cambio para esto? Bueno, cambiaríamos lo que estamos usando, y entonces haríamos sobre una base, sobre una plataforma que es circular por puro capricho, pondríamos una salida con un chorrito de agua y tendríamos solucionado el problema, porque las moléculas de agua no van a rotar, porque se deslizan muy fácilmente entre capas de moléculas. Entonces estas fuerzas no inerciales no van a hacer que las moléculas de agua roten y que adopten energía cinética de rotación. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los errores estadísticos. Imaginemos nosotros que medimos esta velocidad angular constante y que la medimos, la voy a medir acá, voy a hacer la representación acá, y que la medimos con un fotointerruptor. Acá ponemos una saliente y entonces ponemos un fotointerruptor acá asociado este fotointerruptor a algún sistema de cálculo, de computación, digamos, una máquina. Bien, si este sistema de detección y medición es lo suficientemente sensible, lo que nos va a pasar es que si nosotros tenemos o presumimos una omega constante, las mediciones que hagamos con este sistema, las muchas mediciones de una sola magnitud,
en realidad no nos va a dar un valor, sino nos va a dar un espectro de valor. Y nos va a dar un espectro de valor con una determinada ocurrencia, con una determinada frecuencia. Eso lo veremos bien después en el tratamiento estadístico de las lecturas. Entonces esto nos definirá un error en el sentido de un margen en donde la medida, el valor de la medida, tiene una determinada probabilidad. Y se trata esto estadísticamente. Estos errores estadísticos que pueden provenir de la sensibilidad del sistema, que pueden provenir de la distribución misma de lo que estamos midiendo. Imaginemos que estamos midiendo con un contador y estamos midiendo radiación. Esta distribución con la que nos impacta en nuestro contador también va a ser una distribución como esta gaussiana, porque es azarosa, también una determinada estadística, y entonces la medida de radiación y su error asociado salen en un tratamiento estadístico de los datos. Bien, finalmente entremos en el caso de los errores groseros. Los errores groseros son aquellos errores de medición que ajusta más claramente al significado coloquial de error. Para nosotros, dentro de la disciplina experimental, error quiere decir una medida de la incerteza. Los errores groseros ajustan al sentido coloquial de la palabra error, que quiere decir equivocación. Los errores groseros vienen del mal diseño. A ver, acá está quejándose. Viene, perdón, de la mala, no mal diseño, de la mala operación. Viene de la mala operación, ¿sí?, del equipo, fundamentalmente, o del mal cálculo. Eso quiere decir que viene a hacer las cosas mal, algo que es 100% evitable. Por ejemplo, tomemos el caso de un instrumento de aguja. Acá tenemos un fiel y acá tenemos un instrumento de aguja. En general, los instrumentos de aguja terminan con una punta lanceolada, que es el indicador a la escala. Los buenos instrumentos de aguja terminan en una punta en forma de cuchilla, ¿sí? Y acá viene el resto del cuerpo de la aguja. De tal manera que si uno lo mira de frente, la aguja es muy alta respecto de su espesor, con lo cual nos permitiría, en primera instancia, si observamos bien de arriba, ver que cuanto más fina, ¿sí?, más angosta sea la aguja que nosotros vemos, más seguro estamos, y en el máximo de la angostura es el valor, más seguro estamos de estar midiendo la escala perpendicularmente y por ende el valor que corresponde en el fiel. Más aún, algunos instrumentos traen el fondo del fiel de la escala con un espejo, de tal manera de que nosotros tengamos que ver la aguja con ningún reflejo, o sea, no tenemos que ver el reflejo de la aguja, y eso nos asegura que estamos midiendo bien. Obviamente, si con todo este instrumental uno mide displicentemente, mide de costado, y entonces cree que está midiendo este valor, o mide alternativamente del otro costado y cree que está midiendo este valor, obviamente está midiendo mal y es un error grosero, o es un error grosero. Pasamos ahora a un ejemplo de error de cálculo. Y hay un ejemplo terrible y paradigmático, está en este lugar, que ustedes lo pueden visitar. Un error de unidades, lo cual demuestra que uno nunca es lo suficientemente
insistente con la construcción de consistencia y unidades. Lean el artículo, lo sacan de acá, ¿sí? En el Mars Climate Orbiter, un grupo que programó el aterrizaje de la nave, lo programó en unidades imperiales, en libras, pies y segundos, mientras que el centro de control hacía todos sus cálculos en el sistema internacional, kilogramo, masa, metros y segundos. Conclusión, se estrelló el Mars Climate Orbiter en la maniobra de aterrizaje. Se perdieron, como dice acá, 327 millones de dólares y 5 años de trabajo. Menos mal que no era una nave no tripulada, sino también se habría perdido las vidas de quien lo tripulaba. Esto es un error grosero porque es un error que afecta al cálculo. No es un error del sistema, no es un error sistemático. Porque un error sistemático es una mala estrategia de medida, pero una mala estrategia de medida considerada en el diseño, ¿sí? Acá no se trata de una mala estrategia de medida considerada en el diseño, sino lo que se trata es que se hicieron las cuentas mal. Eso es un error paradigmático, un error grosero. Démosle una vueltita más de rosca a este tema y entonces preguntémonos si esto que vimos anteriormente es un error grosero. Este es el accidente que está en la foto del libro de análisis de errores de Taylor, y a veces se nos indica esto como una cuestión de error, ¿sí? Una muestra de una cuestión de error. Este es un accidente de Montparnasse que ocurrió en la estación de Montparnasse el jueves 25 de octubre de 1895, a las 11:55. El problema de esto tuvo una mecánica muy parecida a nuestra tragedia de 11, con muchas menos consecuencias, porque se trabó una válvula de aire que controlaba los frenos, entonces no pudo frenar, entró a alta velocidad en el andén, entre 40 y 60 km por hora, y se llevó el andén puesto, por más que a diferencia de aparentemente, lo que se dice, a diferencia de nuestro accidente, acá los maquinistas Mariette y Pellerin trataron de accionar las zapatas manualmente y no se pudo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿esto es un error? Este es un error, primero, en el sentido de la medida. Esto es un error de cálculo, esto es un error de medida, esto es un error de estrategia. Primera pregunta. Segunda pregunta, si es un error grosero. En mucha parte de literatura se pone esto como un ejemplo de error. No, para otra parte de literatura, a la cual yo adhiero, no lo es. Esto es un accidente. Uno podría definir si fue un imprevisto o un imprevisible, porque el fallo de la válvula de aire era por deficiencia de mantenimiento, bla, 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 bla. No nos interesa abordar esos temas en esta materia. Pero lo que sí tiene que quedar claro que esto no es un error, ¿sí?, que genera un accidente comparable al del Mars Climate Orbiter, porque en el Mars Climate Orbiter el error fue un error de medida, fue un error de cálculo, ¿sí? Los sensores medían de una manera, el programa lo hacía de otra manera, y un tercer cliente de ese cálculo lo hacía de la primera forma que medía el sensor. Entonces, ese sí es un error grosero. Aparentemente por los que reportan los diarios de la época, no se lo podría clasificar así. Hago la mención porque esta es la portada del libro de Taylor sobre errores. Y muchos toman esta situación como paradigmática. Entonces, vayamos ahora a las situaciones que se nos puede presentar al medir. Al medir nosotros podemos tener una única medida de la magnitud o muchas medidas, ¿sí? Y podemos tener una única magnitud o varias magnitudes. O sea, podemos medir una vez una magnitud, podemos medir muchas veces una magnitud, podemos medir una vez varias magnitudes, ¿sí? O muchas veces muchas magnitudes. A ver, ¿cómo es esto? En este caso nosotros, al medir una única magnitud, estamos haciendo una medida directa, ¿sí? Entonces, al hacer la medida directa, tenemos
Cuando medimos una vez una magnitud es una medida directa, y básicamente lo que estamos aplicando es el concepto del error. Cuando medimos muchas veces una única magnitud, volvemos a hacer muchas medidas directas, y acá deberíamos hacer un tratamiento estadístico de lo que estamos midiendo. Cuando medimos una vez varias magnitudes diferentes, podemos estar haciendo varias magnitudes, varias medidas directas, ¿sí? como sería el caso de una estación, voy a buscar un mejor color, como sería el caso de una estación meteorológica. Una estación meteorológica mide una única vez varias magnitudes, qué sé yo, temperatura, presión y qué sé yo, el pluviómetro, ¿sí? Precipitación. O podríamos estar midiendo, podríamos estar haciendo una medida indirecta, se está midiendo la velocidad y estamos midiendo estamos midiendo la velocidad, entonces medimos una vez la distancia, medimos una vez el tiempo, y entonces en ese caso tenemos el problema, no es el problema, debemos considerar cómo se propagan los errores en una medida indirecta. Cuando hacemos muchas medidas de varias magnitudes, tenemos básicamente el mismo caso de la propagación, con el agregado de que esto requiere un tratamiento estadístico. Entonces, aquí básicamente entonces es la medición de errores, perdón, la medición de errores no, la definición de errores, definición que se trata muy bien en este apunte, ¿sí? En esta dirección, que es el apunte de Salvador Gil. Por acá podemos dar una muestra de ello. Sí, acá tenemos el apunte de Salvador Gil, muy recomendable, muy prolijito, muy entendible. Perdí el cursor. Bueno, con esto el cursor. Acá está. Y volvamos entonces a nuestra. Ahí está. Bien. ¿Para qué queremos, o sea, qué desearíamos, no? ¿Para qué queremos? ¿Qué desearíamos hacer con todo esto? Bueno, básicamente todo tiene un mismo fin, y es generar una tabla. Una vez que nosotros hagamos el tratamiento de los errores, que esto lo vamos a ver en las distintas partes de esta presentación, lo que resulte del tratamiento de error, va a generar una tabla, y eso va a decir que vamos a escribir el valor de la magnitud y su error asociado, ¿sí? No necesariamente en el orden que lo estoy haciendo ahora. Lo vamos a ver cuando en el video de Excel se muestra claramente cómo se confecciona, digamos, racionalmente una tabla. Una vez que tengamos la tabla, seguramente vamos a querer tener una representación gráfica de lo que hemos relevado. Y lo importante de esta representación gráfica es representar los errores, ¿sí? Así que vamos a tener esta forma, ¿sí? con barras para representar el error en la variable dependiente, e idénticamente estas barras para representar el error en la variable independiente. Es decir, que una buena presentación de un gráfico es un conjunto de puntos con las barras de error asociadas. Después, finalmente, dados estos puntos, imaginemos que el comportamiento es lineal, ¿sí? que esperamos un comportamiento lineal. Voy a sacar esto.
Entonces vamos a poder hacer un ajuste lineal de lo que estamos presentando, y una vez más, eh, para hacer un ajuste lineal hacemos cuadrados mínimos, y entonces tenemos que expresar la función que minimiza la distancia a cada punto y el error asociado a cada uno de los parámetros que hemos calculado. ¿Mm? El error asociado al parámetro de la pendiente y el error asociado al parámetro del término independiente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, digamos, acá tengo un pedacito de eje Y y acá sigue, y acá tengo un pedacito de eje X en ordenadas y acá sigue. Entonces voy a tener puntos, este punto, este punto, este punto, y voy a tener también asociado sus bandas de error, ¿sí? Tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. Por otro lado, de los cálculos que hicimos recién, vamos a tener el valor de la función. A ver, busquemos un buen color, este mismo color, digamos, la función va a estar en este color, y por acá pasa la función. Nótese que debería ser una recta, ¿no? Pero no importa. Nótese que en realidad no intersecta la función ninguna de las bandas de error, y entonces nosotros, por definición de igualdad de valores con apreciación, sabemos que los valores con apreciación son iguales cuando sus intervalos de apreciación se solapan. Y esto aquí no pasa. Pero imaginemos que ahora sí asociamos la banda, asociamos el error a cada uno de los parámetros. Entonces la pendiente cambia, y entonces la pendiente puede venir así, y puede venir así. Digamos, este entró, este no, y ahora también cambia el término independiente, con lo cual me queda en definitiva, a ver, pongamos rojo para el resultado final, con lo cual me queda en definitiva que esto va a venir así por acá, y esto va a venir así por acá. Bueno, que es una recta. En definitiva, nuestros puntos entraron dentro de la banda de la expresión del cuadrado mínimo con sus errores de parámetro, y estos puntos entonces pertenecen al ajuste. ¿Qué pasaría si a nosotros nos queda por acá este valor, que lo hemos medido y no entra dentro del ajuste? Bueno, esto es lo que se llama un outlier. No, este es alguien que miente. Es alguien que miente por afuera, hay un error de ortografía ahí. Un outlier, ahora sí. Un outlier quiere decir que es un punto que ya se fuera ya se fuera de las tolerancias del sistema. Un criterio es eliminarlo, es decir, este punto no va a pertenecer a nuestra distribución. Siempre antes de eliminarlo habría que analizar de dónde vino y por qué vino. Esto generalmente puede ser que nos esté marcando un error sistemático local del sistema, ¿sí? Un error sistemático local del sistema. Estamos leyendo lo que no debemos leer, o en la escala que no tenemos que leerla, o alguna cosa por el estilo. El tratamiento de los outliers es todo un tema en el diseño de experimentos. Entonces, finalmente, tenemos que tener en cuenta que una vez que hayamos hecho el tratamiento de los datos, si estos corresponden a una distribución lineal, tenemos que generar una aproximación de la función con cuadrados mínimos y calcular explícitamente los errores de los parámetros. Con otras funciones, o sea, con otro tipo de
de figuras que correspondan a funciones exponenciales, a aproximaciones poligonales, etcétera, etcétera, también, pero eso ya lo vamos a hacer mediante el uso de programas adecuados, tales como el Origin, por ejemplo, el Microcal Origin, que es uno de los más utilizados en estos casos. Bien, seguiremos en la parte 2 de esta serie de videos sobre teoría de errores.